El hombre sin cabeza. Me llamo Andrés Morales. Soy un hombre común, con una vida común, al menos hasta hace un año. Todo cambió una noche que jamás podré olvidar, una noche que me atormenta hasta el día de hoy. Era una fría noche de otoño y había salido tarde del trabajo. La carretera estaba desierta y solo el sonido del motor de mi coche rompía el silencio. Había recorrido este camino innumerables veces, pero esa noche algo era diferente. La luna llena iluminaba tenuemente el asfalto y las sombras de los árboles creaban figuras inquietantes a los lados de la carretera. Mientras conducía, mis pensamientos estaban perdidos en la rutina diaria, en las preocupaciones del trabajo y en los problemas insignificantes que ahora parecen tan triviales. De repente, vi algo en la distancia, una figura en medio del camino. Reduje la velocidad, tratando de discernir qué era. Al acercarme, mi corazón comenzó a latir más rápido. Era un hombre, parado en medio de la carretera, inmóvil. La figura llevaba un abrigo largo y oscuro que le llegaba hasta los tobillos. Lo más extraño, y lo que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda, fue que no tenía cabeza. Me quedé paralizado por unos instantes, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo podía ser eso posible? El hombre sin cabeza comenzó a moverse lentamente hacia mi coche. El pánico se apoderó de mí y aceleré, pasando a su lado y dejando atrás esa visión espeluznante. Mi mente se debatía entre la incredulidad y el terror puro. ¿Había sido una alucinación o realmente había visto a un hombre sin cabeza? El viaje de regreso a casa fue una tortura. Cada sombra en el camino me hacía saltar, cada ruido me parecía un presagio de algo horrible. Cuando finalmente llegué a mi casa, cerré todas las puertas y ventanas, asegurándome de que no hubiera forma de que nada ni nadie pudiera entrar. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía a ese hombre sin cabeza acercándose a mi coche. El miedo me mantuvo despierto hasta el amanecer. Los días siguientes traté de racionalizar lo ocurrido. Me convencí a mí mismo de que había sido una ilusión, el producto de la fatiga y el estrés. Sin embargo, no podía sacudir la sensación de que algo me estaba observando, acechándome. Una semana después, mientras regresaba nuevamente tarde del trabajo, sentí una extraña urgencia de tomar un camino diferente, evitar la carretera donde había visto al hombre sin cabeza. Pero la curiosidad y una extraña compulsión me llevaron a tomar el mismo camino, como si algo me estuviera atrayendo de vuelta. Al llegar al mismo punto de la carretera, mi coche se detuvo repentinamente. El motor dejó de funcionar y todas las luces se apagaron. La oscuridad era total, interrumpida solo por la luz de la luna. Intenté arrancar el coche una y otra vez, pero no respondía. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. La figura sin cabeza estaba allí, en medio de la carretera, inmóvil, como si me estuviera esperando. El pánico me invadió nuevamente, pero esta vez no había forma de escapar. El hombre comenzó a acercarse lentamente y pude sentir el frío de su presencia. Era como si la temperatura hubiera caído de golpe varios grados. El aire se volvió denso y cada respiración era un esfuerzo. Traté de abrir la puerta del coche, pero estaba trabada. Miré frenéticamente a mi alrededor, buscando una forma de salir, pero no había ninguna. La figura seguía avanzando, cada vez más cerca. Cuando estuvo a pocos metros de mi coche, pude ver su cuello, un corte limpio y oscuro, sin rastro de sangre. El miedo me paralizó por completo. De repente, el hombre levantó una mano y señaló hacia mí. Un sonido gutural, como un susurro profundo y áspero, llenó el aire. No podía entender lo que decía, pero sentí una desesperación abrumadora. Era como si quisiera decirme algo, algo importante, pero que su ausencia de cabeza le impedía comunicar. En un último intento de escapar, cerré los ojos y recé, algo que no hacía desde mi infancia. Cuando los abrí, el hombre sin cabeza había desaparecido. El coche arrancó sin problemas y me fui de allí lo más rápido que pude. Después de esa noche, mi vida cambió drásticamente. Comencé a investigar sobre la carretera, buscando respuestas a lo que había visto. Descubrí que, hace muchos años, hubo un accidente trágico en ese mismo lugar.
un hombre había sido decapitado en un horrible choque. Según la leyenda local, su espíritu seguía vagando por la carretera, buscando su cabeza perdida. Hablé con varios vecinos y algunos me confirmaron que también habían visto al hombre sin cabeza. Sus relatos eran similares al mío, llenos de miedo y confusión. Algunos decían que el espíritu solo quería descansar, encontrar paz, pero no sabía cómo hacerlo. Mi vida se volvió una pesadilla constante. Cada vez que caía la noche, sentía su presencia cerca, como si me estuviera observando. No importaba cuánto intentara evitar esa carretera, siempre encontraba la forma de atormentarme. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. Empecé a ver al hombre sin cabeza en mis sueños, en las sombras de mi casa, en cada esquina oscura. Finalmente, decidí enfrentar mi miedo. Volví a la carretera, decidido a hablar con el espíritu y descubrir qué quería. Llegué al lugar del accidente justo a medianoche. El aire era frío y denso, y un silencio sepulcral reinaba. Me bajé del coche y caminé hacia el centro de la carretera. Cerré los ojos y hablé en voz alta, llamando al hombre sin cabeza, pidiéndole que se mostrara. Durante unos minutos, no pasó nada. Pero luego, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Abrí los ojos y allí estaba, parado frente a mí. El terror me paralizó, pero me obligué a mantener la calma. Le pregunté qué quería, por qué me estaba atormentando. El hombre levantó su mano y señaló hacia el lugar donde había ocurrido el accidente. Seguía sin poder hablar, pero sus acciones eran claras. Quería que encontrara su cabeza. Pasé las siguientes semanas buscando información sobre el accidente. Descubrí que el cuerpo del hombre había sido enterrado en el cementerio local, pero nunca encontraron su cabeza. La investigación se cerró sin resolver ese detalle crucial. Decidido a ayudar al espíritu, hablé con las autoridades y obtuve permiso para exhumar el cuerpo. Fue un proceso largo y doloroso, pero finalmente encontramos la cabeza, enterrada en un campo cercano. Al parecer, había sido arrojada lejos del lugar del accidente y olvidada. Llevamos la cabeza al cementerio y realizamos un pequeño funeral, asegurándonos de que el cuerpo estuviera completo. Esa noche, regresé a la carretera. Sentí una paz extraña, como si algo pesado hubiera sido levantado de mis hombros. Mientras conducía de regreso a casa, vi al hombre sin cabeza una vez más. Pero esta vez, su figura no era aterradora. Estaba de pie al costado de la carretera, mirándome, o al menos eso sentí. Levantó una mano en un gesto de agradecimiento y luego desapareció. Desde entonces, no he vuelto a ver al hombre sin cabeza. La carretera sigue siendo un lugar sombrío, pero ya no me atormenta. He compartido mi historia con quienes quieren escucharla, no por buscar atención, sino para advertirles que hay cosas en este mundo que no podemos entender, cosas que van más allá de nuestra comprensión. Cada noche, cuando cierro los ojos, recuerdo esos momentos de terror puro, pero también el alivio que sentí al ayudar a un alma perdida a encontrar su descanso. Mi vida ha cambiado para siempre, y aunque el miedo sigue presente, también lo está la satisfacción de haber hecho lo correcto. Me llamo Andrés Morales, y esta es la historia del hombre sin cabeza de la carretera. Una historia que me enseñó que, a veces, nuestros miedos más profundos pueden ser la clave para liberar a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. El niño del edificio. Hola, mi nombre es Juan Sebastián y hoy les contaré la historia más aterradora y trágica que he experimentado en mi vida. Esto no es un cuento de ficción, sino un testimonio real que aún me persigue cada noche. Espero que al compartirlo, pueda encontrar algo de paz, aunque sea un poco. Todo comenzó hace un par de años, cuando me mudé a un departamento en un viejo edificio en el centro de la ciudad. El edificio tenía más de 100 años y una reputación de ser un lugar con historia, aunque la mayoría de los residentes no hablaban mucho al respecto. Me atrajo por su arquitectura clásica y los precios relativamente bajos de los alquileres. Al principio, todo parecía normal, aunque un poco sombrío. Las paredes eran gruesas y los techos altos, lo que daba una sensación de grandeza pasada, pero también de abandono. Desde la primera noche, noté algo extraño.
Justo a medianoche, un leve susurro parecía surgir de las paredes. Era casi inaudible, como un murmullo lejano. Pensé que se trataba del viento colándose por alguna rendija o del viejo sistema de calefacción. Decidí ignorarlo y seguir con mi vida. Pero las cosas no tardaron en volverse más inquietantes. Una noche, mientras estaba en la cama leyendo un libro, escuché claramente el sonido de un niño riendo en el pasillo fuera de mi departamento. Me sobresalté, ya que no había niños en el edificio. Salí a verificar, pero el pasillo estaba vacío y en completo silencio. Pensé que quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada, así que volví a mi cama e intenté dormir. Sin embargo, la risa resonaba en mi cabeza, impidiéndome descansar. Al día siguiente, mencioné el incidente a mi vecina, una anciana llamada Doña Clara, que había vivido en el edificio durante décadas. Al escuchar mi relato, su rostro palideció y me hizo prometer que no diría nada a nadie más. Luego, en voz baja, me contó la historia del espectro del niño maldito. Hace muchos años, a principios del siglo XX, el edificio era una residencia familiar para la clase alta. Una de las familias que vivía allí tenía un hijo pequeño llamado Tomás. Según los rumores, Tomás era un niño inquieto y curioso, pero también enfermizo. Su madre, una mujer devota y obsesiva, estaba convencida de que el niño estaba poseído por un espíritu maligno debido a su comportamiento errático y sus constantes enfermedades. En su desesperación, consultó a un curandero que le recomendó un ritual para expulsar el mal espíritu. El ritual fue un desastre. En medio de la ceremonia, algo salió horriblemente mal y Tomás murió en circunstancias misteriosas. Su madre, devastada y sintiéndose culpable, se quitó la vida días después. Desde entonces, el espectro de Tomás, un niño maldito y atormentado, había sido visto y oído por varios inquilinos del edificio. La mayoría no duraba mucho tiempo allí y se mudaban rápidamente, incapaces de soportar las manifestaciones paranormales. Al principio, dudé de la historia de Doña Clara, pensando que era una leyenda urbana creada para asustar a los nuevos residentes. Sin embargo, las siguientes semanas comenzaron a cambiar mi opinión. Las risas nocturnas se volvieron más frecuentes y claras. A veces, podía oír el sonido de pequeños pasos corriendo por el pasillo o dentro de mi propio departamento. Lo más aterrador fue una noche cuando vi una sombra pequeña y borrosa en el umbral de mi puerta. No podía moverme, paralizado por el miedo, y la sombra simplemente desapareció tras unos segundos. Mi sueño se convirtió en una serie de pesadillas recurrentes en las que veía a Tomás, un niño pálido y triste, mirándome con ojos llenos de sufrimiento. Sentía su presencia constantemente, una sensación de frío y tristeza que parecía seguirme a todas partes. Empecé a investigar más sobre el edificio y descubrí viejos archivos de periódicos que confirmaban parte de la historia de Doña Clara. Había reportes de una tragedia familiar y la muerte misteriosa de un niño, aunque los detalles eran escasos y fragmentarios. Desesperado, busqué ayuda profesional. Consulté a un parapsicólogo que, después de una visita al departamento, confirmó que había una presencia espiritual fuerte y atormentada. Me recomendó hacer una limpieza espiritual, algo que acepté sin dudar. Durante el ritual de limpieza, el parapsicólogo se detuvo en seco varias veces, diciendo que la energía era más fuerte de lo que había anticipado. Al final del ritual, me aseguró que la presencia de Tomás debería disminuir y que podría empezar a vivir en paz. Por un breve tiempo, las cosas mejoraron. Las risas nocturnas cesaron y ya no veía sombras ni escuchaba pasos. Empecé a pensar que todo había terminado. Sin embargo, mi alivio fue breve. Una noche, mientras me preparaba para dormir, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al girar, vi la figura de Tomás, más clara que nunca, parada al pie de mi cama. Sus ojos, llenos de lágrimas, parecían suplicarme algo, pero no podía entender qué era. Desapareció tan rápido como había aparecido, dejándome temblando de miedo. Esa misma noche, soñé con Tomás nuevamente. En mi sueño, me encontraba en una habitación oscura, con solo una tenue luz iluminando el rostro del niño. Se acercó a mí y susurró algo que no pude entender. Desperté con una sensación de urgencia,
como si tuviera que hacer algo para liberar a su espíritu. Al día siguiente, regresé a hablar con doña Clara, quien, aunque reticente, me contó más sobre el curandero y el ritual fallido. Me dio una dirección, la del lugar donde se había realizado el ritual. Decidido a poner fin a esta pesadilla, fui al sitio, un antiguo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar estaba en ruinas, con grafitis en las paredes y basura por doquier. Mientras exploraba el almacén, encontré restos de velas y símbolos dibujados en el suelo. Algo en ese lugar me hizo sentir una profunda tristeza y desolación. Sin saber realmente qué estaba haciendo, comencé a hablarle a Tomás, diciéndole que lo sentía, que lamentaba lo que le había pasado y que esperaba que encontrara la paz. En ese momento, sentí una ráfaga de viento frío que me envolvió y luego, una calma inexplicable. Regresé a mi departamento con la esperanza de que esto hubiera ayudado. Para mi alivio, desde esa noche, no volví a escuchar las risas ni a ver la figura de Tomás. Aunque la sensación de su presencia se había desvanecido, el recuerdo de su rostro triste y los eventos que viví quedaron grabados en mi mente. Con el tiempo, me mudé del edificio, incapaz de vivir más tiempo en un lugar que me recordaba constantemente esa experiencia. Hoy, cada vez que paso cerca, miro hacia arriba y me pregunto si el espíritu de Tomás finalmente encontró la paz que tanto necesitaba. Esto es lo que viví, y aunque algunos puedan dudar de la veracidad de mi historia, les aseguro que todo ocurrió tal como lo relato. Mi vida cambió para siempre y aunque traté de seguir adelante, las cicatrices de aquel tiempo siguen presentes. Compartir mi testimonio es una manera de recordarme a mí mismo que hay cosas más allá de nuestra comprensión y que a veces, todo lo que podemos hacer es intentar comprender y ayudar a aquellos que quedaron atrapados entre nuestro mundo y el más allá. El nuevo departamento. Me llamo Javier Rodríguez y lo que voy a contarles no es una invención ni una exageración. Es algo que viví en carne propia, algo que me sigue atormentando hasta el día de hoy. Todo comenzó cuando me mudé a un nuevo departamento en un edificio antiguo del centro de la ciudad. Había estado buscando un lugar propio durante meses y, cuando finalmente encontré este departamento, parecía perfecto. Amplio, con buena luz y, lo más importante, asequible. Desde el primer día, sin embargo, algo no me cuadraba del todo. Era un edificio viejo, sí, pero había algo más. Algo en la atmósfera, una sensación de incomodidad que no podía sacudir. Traté de ignorarlo, atribuyéndolo a mi imaginación y al estrés de la mudanza. Pero pronto me di cuenta de que había algo profundamente mal en ese lugar. Mi primer encuentro con lo inexplicable ocurrió solo una semana después de mudarme. Estaba desempacando cajas en la sala de estar cuando escuché un susurro. Fue un sonido apenas audible, como si alguien estuviera murmurando justo a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Decidí que debía ser el viento, aunque las ventanas estaban cerradas. Pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché el susurro de nuevo, esta vez más claro. Sonaba como una mujer susurrando mi nombre, una y otra vez. Durante los días siguientes, los susurros se volvieron más frecuentes. Siempre eran más intensos por la noche, especialmente cuando las luces estaban apagadas. Empecé a sentir una presencia en el departamento, una sensación de ser observado constantemente. Algunas noches sentía un peso en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí, dificultando mi respiración. Una madrugada, cuando el susurro se volvió un grito ahogado, me levanté de golpe. Encendí todas las luces del departamento y me quedé despierto hasta el amanecer, incapaz de conciliar el sueño. Decidí que debía averiguar qué estaba pasando, así que hablé con los vecinos y el portero del edificio, buscando cualquier información que pudiera explicar estos eventos. Fue así como conocí a don Ricardo, el vecino del tercer piso, un hombre mayor que había vivido en el edificio por más de 50 años. Cuando le conté lo que estaba ocurriendo, su rostro se ensombreció. Me llevó a su departamento y, tras asegurarse de que nadie más nos escuchaba, me contó la trágica historia del edificio. Hace décadas, el edificio había sido el escenario de un horrendo crimen.
Una joven pareja, recién casados y llenos de sueños, había alquilado el departamento donde yo ahora vivía. Todo parecía ir bien hasta que, un día, sin razón aparente, el esposo, de nombre Alejandro, comenzó a comportarse de manera extraña. Se volvió celoso, posesivo y violento. Los vecinos empezaron a escuchar gritos y peleas a todas horas del día y la noche. Una noche de tormenta, los gritos cesaron abruptamente. Los vecinos, preocupados, llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, encontraron una escena que parecía sacada de una película de terror. Alejandro había asesinado a su esposa, María, en un ataque de celos desenfrenado. Luego, incapaz de lidiar con lo que había hecho, se quitó la vida. Desde entonces, decía don Ricardo, nadie había vivido en ese departamento por mucho tiempo. Todos los inquilinos anteriores habían reportado cosas extrañas, susurros, sombras e incluso habían llegado a ver las apariciones de Alejandro y María. Intenté mantenerme escéptico, pero esa misma noche los eventos se intensificaron. Los susurros se convirtieron en llantos desgarradores. Las sombras en las esquinas de las habitaciones parecían moverse por su cuenta. Empecé a notar un frío intenso en ciertos lugares del departamento, a pesar de que era pleno verano. Sentía que me observaban desde cada rincón, y una noche llegué a ver la figura de una mujer parada al pie de mi cama, mirándome con ojos llenos de tristeza. Cada día era una lucha por mantener la cordura. El trabajo se volvió un infierno, ya que apenas podía dormir. Comencé a sufrir de pesadillas horribles, donde revivía el asesinato de María una y otra vez, sintiendo su dolor y desesperación como si fuera mía. Me despertaba gritando, empapado en sudor, con la sensación de sus manos aferrándose a mi garganta. Decidí buscar ayuda profesional. Hablé con un sacerdote, esperando que una bendición pudiera calmar los espíritus inquietos del departamento. El padre Miguel vino una tarde, armado con agua bendita y su crucifijo. Caminó por todas las habitaciones, rezando en voz alta, mientras yo lo seguía nervioso. Cuando llegamos a la habitación principal, donde más fuerte se sentía la presencia, el padre se detuvo en seco. Me miró con una mezcla de miedo y compasión, y me dijo que lo que había en ese lugar no era solo un espíritu en pena, sino algo mucho más oscuro. A pesar de sus esfuerzos, las cosas no mejoraron. De hecho, esa misma noche, fui despertado por un estruendo. La puerta de mi habitación se cerró de golpe y la temperatura cayó en picada. En la penumbra, vi una figura oscura acercándose a mí. Era Alejandro, con los ojos inyectados de furia y las manos extendidas como garras. Sentí una fuerza invisible que me sujetaba, inmovilizándome contra la cama. Su rostro se distorsionó en una mueca de odio y entonces desapareció. A la mañana siguiente, empacando mis cosas, encontré una vieja fotografía escondida detrás de un mueble. Era una foto de la pareja, Alejandro y María, en sus días felices. Pero había algo perturbador en la imagen. Sus ojos, aunque sonrientes, parecían vacíos, como si una sombra ya estuviera presente en sus vidas, acechando, esperando el momento oportuno para atacar. Decidí que no podía quedarme más en ese lugar. En una semana, había encontrado otro departamento y estaba listo para mudarme. La última noche en ese maldito lugar fue la peor de todas. Los susurros y gritos alcanzaron un clímax infernal. Las paredes parecían vibrar con una energía malévola y las luces parpadeaban sin cesar. Justo antes de medianoche, los lamentos de María se mezclaron con los rugidos de furia de Alejandro. Sentí que el edificio entero se iba a venir abajo. Salí corriendo del departamento, dejando muchas de mis pertenencias atrás. No miré atrás hasta que estuve en la calle, jadeando y temblando. Esa noche dormí en casa de un amigo y al día siguiente fui a buscar un lugar temporal hasta que pudiera mudarme definitivamente. Poco después, escuché rumores de que el departamento había sido clausurado. Nadie quería vivir allí, y los propietarios decidieron que era mejor sellarlo. El edificio sigue en pie, pero esa unidad en particular está cerrada, como una herida que nunca sana. A veces, cuando paso por esa calle, miro hacia arriba, hacia las ventanas oscuras del departamento.
Y siento, aunque no puedo verlo, que Alejandro y María aún están allí, atrapados en un ciclo interminable de dolor y odio. Me pregunto si algún día encontrarán la paz, o si seguirán siendo prisioneros de su tragedia para siempre. Y, en esos momentos, una fría sombra de terror me envuelve, recordándome que hay cosas que nunca podrán ser comprendidas o resueltas. Cosas que habitan entre nosotros, en los rincones oscuros de nuestro mundo. Encuentro con el mal. Me llamo Diego Salgado y esta es la historia de la noche en que mi vida cambió para siempre. Trabajo como repartidor de comida en la Ciudad de México. Es un trabajo duro, pero que siempre me ha permitido llevar el pan a la mesa. Sin embargo, hubo una noche en particular que nunca olvidaré y que me dejó con cicatrices permanentes, tanto físicas como mentales. Era un viernes, una de esas noches en las que la ciudad nunca duerme y el trabajo no falta. Había tenido un buen número de entregas y el reloj marcaba cerca de las 11 de la noche. Recibí un pedido para entregar en una dirección en las afueras de la ciudad, en un barrio que no reconocía. Normalmente, no suelo aceptar entregas tan lejos, pero esa noche algo me impulsó a hacerlo. Quizás era la promesa de una buena propina o tal vez simplemente una extraña corazonada. El camino hacia la dirección indicada se tornó cada vez más oscuro y desolado. Las calles estaban mal iluminadas y el GPS no parecía ser de mucha ayuda, ya que la señal se perdía constantemente. Al acercarme al destino, noté que la dirección me llevaba hacia una vieja mansión en lo alto de una colina, rodeada por un bosque espeso. La mansión parecía abandonada, con ventanas rotas y una fachada deteriorada, pero había una tenue luz parpadeando en una de las habitaciones del segundo piso. Aparqué mi motocicleta frente a la entrada y tomé el pedido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al cruzar el portón oxidado que daba acceso a la propiedad. El jardín estaba cubierto de maleza y había un extraño silencio, roto únicamente por el sonido de mis pasos crujientes sobre las hojas secas. Al llegar a la puerta principal, noté que estaba entreabierta. Toqué el timbre, pero no hubo respuesta. «Hola, traigo su pedido», anuncié en voz alta, esperando escuchar algún tipo de respuesta. Sin embargo, lo único que obtuve fue un eco siniestro. Dudé por un momento, pero algo me empujó a entrar. La puerta chirrió al abrirse del todo, revelando un vestíbulo oscuro y polvoriento. La luz que había visto desde afuera provenía de una vela colocada en una mesa al fondo del pasillo. Decidí dejar el pedido en la mesa y marcharme, pero justo cuando estaba por hacerlo, escuché un susurro, casi imperceptible, que venía de las escaleras. «Ayúdame». La voz era débil, pero claramente humana. Algo dentro de mí me decía que debía irme, pero la compasión pudo más y empecé a subir las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mi peso y la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor. Al llegar al segundo piso, la luz de la vela apenas iluminaba el pasillo, pero pude distinguir una puerta entreabierta al final del corredor. Caminé hacia ella con cautela, sintiendo un creciente malestar en el pecho. Empujé la puerta con suavidad y la escena que encontré me heló la sangre. En el centro de la habitación había un círculo dibujado con símbolos extraños, iluminado por velas negras. Dentro del círculo, una joven estaba atada y parecía estar en trance, murmurando palabras incomprensibles. De repente, sus ojos se abrieron y me miraron con una mezcla de desesperación y terror. «Ayúdame, por favor», logró gritar antes de que su cuerpo se contorsionara en una postura antinatural. Un viento helado recorrió la habitación y las velas se apagaron de golpe, sumiéndonos en una oscuridad total. Podía escuchar su respiración agitada y el sonido de sus ataduras rasgando el suelo. Retrocedí un paso, pero algo me golpeó por detrás y caí al suelo. Sentí un dolor agudo en la cabeza y la vista se me nubló. Cuando recuperé la conciencia, la habitación estaba bañada en una tenue luz rojiza y la joven ya no estaba. En su lugar, había una figura alta y oscura, con ojos que brillaban como brasas. El miedo me paralizó mientras la figura se acercaba lentamente. No podía moverme ni gritar. El aire se volvió denso y un olor a azufre llenó mis pulmones. La criatura se inclinó sobre mí, susurrando palabras en un idioma antiguo que no comprendía.
Sentí sus garras aferrarse a mi garganta y la desesperación se apoderó de mí. Con un esfuerzo sobrehumano, logré liberarme y corrí hacia la puerta. Bajé las escaleras a trompicones, sintiendo que algo me seguía de cerca. Llegué al vestíbulo y vi la puerta de entrada a pocos metros. Corrí hacia ella, pero de repente se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera bloqueado. Desesperado, busqué otra salida. Vi una ventana y corrí hacia ella, rompiéndola con el codo y lanzándome al exterior. Caí sobre el jardín lleno de espinas y maleza, pero el dolor físico no era nada comparado con el terror que sentía. Me levanté y corrí hacia mi motocicleta, sin mirar atrás. Arranqué el motor y aceleré, dejando atrás esa casa maldita. Regresé a la ciudad temblando, sin poder sacarme de la cabeza la imagen de la criatura y los ojos de la joven pidiendo ayuda. Esa noche, no pude dormir. Las pesadillas me acosaban cada vez que cerraba los ojos, recordándome lo que había visto. Intenté olvidar, seguir con mi vida, pero cada vez que pasaba por una calle oscura o veía una casa antigua, el miedo volvía a apoderarse de mí. Con el tiempo, empecé a notar cambios en mí. Heridas que aparecían sin razón, voces que susurraban en la noche, sombras que se movían en los rincones de mi visión. Fui a médicos, a psicólogos, pero nadie podía ayudarme. Al final, comprendí que había traído algo conmigo desde esa casa, algo que no me dejaría en paz. Un día, encontré una carta en mi buzón sin remitente. La abrí con manos temblorosas y leí el contenido. Era un mensaje corto, pero claro, el ritual no terminó. Vuelve a la casa. La letra era la misma que había visto en los símbolos del círculo. Sabía que no podía huir para siempre. Si quería recuperar mi vida, tenía que enfrentar lo que había dejado incompleto. Así que, una noche, volví a montar en mi motocicleta y me dirigí hacia la mansión. El camino fue tan aterrador como la primera vez, pero ahora estaba preparado. Llevaba conmigo una linterna, una cruz y un frasco de agua bendita que un sacerdote me había dado. Al llegar, el ambiente era aún más siniestro que antes. El silencio era total y la mansión parecía más deteriorada, como si el tiempo hubiera avanzado años en esos pocos meses. Entré con cuidado, sintiendo que cada paso me acercaba más a un abismo sin retorno. Subí las escaleras y llegué a la habitación del segundo piso. Todo estaba tal como lo recordaba, pero ahora había una nueva figura en el círculo, un hombre mayor, vestido con una túnica negra, que me miró con una sonrisa torcida. «Te estaba esperando», dijo con voz grave. El hombre comenzó a recitar un conjuro y el círculo se iluminó nuevamente. Sentí una fuerza invisible empujarme hacia el centro del símbolo. Luché contra ella, arrojando el agua bendita y mostrando la cruz, pero la risa del hombre resonó en las paredes. «Es inútil», dijo. «Lo que trajiste contigo es parte de ti ahora». La desesperación me invadió, pero entonces una luz brillante llenó la habitación. La joven apareció de nuevo, pero esta vez su mirada era serena. Extendió una mano hacia mí y en un acto de fe, la tomé. Sentí un calor reconfortante y las sombras retrocedieron. La figura del hombre se desvaneció, gritando en agonía, y el círculo se rompió en 1000 pedazos. La luz nos envolvió y todo se desvaneció en un instante. Desperté en mi cama, sudando y con la sensación de haber vivido una pesadilla. Pero al mirar mis manos, las heridas habían desaparecido. Las voces se habían silenciado. Sabía que, de alguna manera, la joven me había salvado. Desde esa noche, mi vida volvió a la normalidad, aunque nunca volví a repartir en esa zona. La mansión fue demolida meses después y nadie más habló de ella. Pero cada vez que paso por esa colina, recuerdo la noche en que enfrenté al mal y sobreviví, aunque las cicatrices en mi alma nunca desaparezcan por completo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.